estamos comiendo vegetales genéticamente modificados. Miren qué grandes son. Las corporaciones norteamericanas deberían dejar de jugar a ser Dios. No hay nada que temer. Todos son cultivados por la división de vegetales de Union Carbide. Mamá, mi papá se está comiendo una zanahoria. Atención al proyecto de etiquetado frontal, es muy importante, es una ley muy importante porque se trata del etiquetado en los alimentos para ver qué comemos. ¿Qué pasa cuando quiero comprar algo para la merienda de mi hija? Vamos por unas galletitas que sean ricas y saludables. Me quedo con estas. Tienen un paquete verde, dicen avena, parece que tienen una fruta. Bueno, estas, con la nueva ley de etiquetado, tendrían 2 sellos de advertencia: exceso de grasas y exceso de azúcares. Las empresas gastan miles de millones en publicidad y marketing para hacernos creer lo que no es. Exijámosle a las marcas que vayan de frente. Etiquetado claro, ya. Esta ley lo que viene a hacer es a sacar la publicidad y reemplazarla por información. Bien. O sea, dejar de que el atractivo esté puesto en cosas que de repente pueden ser muy buenas para el marketing, pero poco informativas. Sí, que no está mal, Sole, en el sentido de que muchas veces, para que el chico consuma determinados productos, digo, por ejemplo, yogur, está bueno que el animalito Claro, simpático hay un esté. gran problema, y que es que el ¿no? yogur no es un alimento que debieran consumir Bien, los niños bueno. de manera regular, porque tiene una cantidad de azúcar. Por ejemplo, un yogur como este puede tener unas 8 cucharadas de azúcar. Entonces, ese tipo Descremado. de cosas, no, el descremado le saca la Tampoco. grasa, pero el azúcar sigue estando ahí. Se cansan de hablar del yogur 0% de grasa como si esa fuera la solución para todos los males. Pero no tiene grasa, pero sí tiene azúcar. Tiene sacarosa, jarabe de maíz de alto fructosa y almidón de maíz modificado. También diría alto en azúcares. Por lo tanto, sabríamos que no tiene grasa. Light, 0% de grasa, 0 colesterol. Y uno dice, che, qué bueno que es esto. No, es muy malo porque tiene azúcar. Lo sabríamos si tuviera etiquetado. Último ejemplo. Esta ley, por ejemplo, lo que hace no es ni siquiera prohibir el azúcar, sino que aquello que hacemos en nuestras casas, por ejemplo, cuando uno se prepara un té y elige ponerle 1 cucharita o 2 cucharitas o 3 cucharitas, poder ser consciente de qué consumimos, cómo nos alimentamos. Todavía no hay ninguna evidencia de que la obesidad haya reducido en los últimos 25 años en Estados Unidos, a pesar de que el azúcar ha bajado. La evidencia científica libre de conflictos de intereses económicos demuestra concreta y claramente que el consumo excesivo de azúcar está directamente vinculado con el sobrepeso y la obesidad. Si vos tenés la información de que esta bebida tiene determinados octógonos, ya cada uno elige qué consumir, pero con información. Yo creo que es una información. No cambia que las industrias cambien sus fórmulas para poder mejorar la salud de la gente. Eso no tiene nada que ver. Vamos a los cigarrillos si quieren. Claro. Vamos a los cigarrillos. Las famosas fotos perjudiciales. Las famosas fotos Y también que sacaron la publicidad de los kioscos. Sacaron la publicidad de los kioscos, sacaron todo y la gente sigue fumando. No entendemos por qué en Argentina la industria alimentaria se sienta a debatir políticas públicas de salud. Diputado Tonelli es abstención. Diputado Torello es abstención y diputado Wolf se abstiene. Se cierra la votación. 200 votos afirmativos, 22 negativos, 16 abstenciones. Resulta afirmativo. Se comunicará al Poder Ejecutivo Nacional. ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Redacción Abierta y como lo veían recién, vamos a hablar 1 hora sobre lo que pasó anoche en la Cámara de Diputados, pero que se viene debatiendo hace tiempo. Más o menos se calcula que hace más de 20 años se presentó la primera de las iniciativas que tienen que ver con este tema, la ley de etiquetado frontal o de promoción de la alimentación saludable, que básicamente, una ley que tuvo media sanción el año pasado, casi hace un año en senadores y ahora pasó por diputados y ustedes veían que tuvo el apoyo de la mayoría de los diputados, de 240 más o menos que estaban sentados ayer en el recinto que participaron de esta sesión. Obtuvo, decía, la mayoría de los apoyos. Una ley que básicamente lo que dice es que hay que transparentar y poner al alcance del consumidor todo aquello que sean los elementos críticos que tengan
los alimentos. ¿Para qué? Para poder decidir. Bueno, ¿de qué se trata el programa de hoy? De hablar, profundizar en esto. Hemos hablado mucho antes de este debate, pero lo que queremos ver ahora es, bueno, primero repasar por qué hubo tanta oposición o por qué también se discutió tanto, tardó en llegar. Bueno, finalmente se sancionó, pero ahora hay un camino por recorrer hacia adelante. Hay un plazo para la aplicación de esta ley. Bueno, se tendrá que ver cómo cambia eso, cómo va cambiando en la industria alimenticia. ¿Por qué? Lo decía recién en el tape, la industria de la alimentación, por un lado, tiene un marketing muy agresivo, pero a la hora de hablar de esta ley, habla de salud. Cuando, bueno, antes no se habla mucho de eso. Ver qué pasó en otros países, que ya la tienen aplicada ahí, países como Chile, Uruguay, México, Colombia recientemente, que también han sancionado leyes similares con las diferencias que tiene en cada lugar. Bueno, ¿qué pasó ahí? Nos vamos a asomar hacia el país vecino, hacia Chile, para ver qué pasó en ese lugar y tratar de explicar lo más simple posible qué pasa a partir de ahora, desde anoche que se sancionó esta ley, cuándo entra en vigencia. Para eso hemos convocado primero a colegas y compañeros que han venido siguiendo el tema. Magali Gaido de La Voz, ¿cómo va? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por Andrés Oliva, de la casa, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Martín? Un gusto realmente. Bueno, en principio preguntarles, porque es cierto que veníamos hablando mucho sobre este tema. Bueno, ya sabemos, o casi sabemos, que es importante. ¿Qué pasa a partir de ahora? ¿Qué es lo que crees que pasa? ¿Va a seguir habiendo resistencia? Bueno, ya está la ley y ahora hay que empezar a transitar ese camino, que será fácil o difícil, Magali. Yo creo que sin lugar a dudas es difícil, se tiene que promulgar, después reglamentar. No es que mañana vamos a ir al supermercado y vamos a ver las etiquetas frontales en los paquetes. Tienen 6 meses las empresas, las grandes empresas para implementarlo y 1 año las pequeñas empresas para adaptarse. Tengamos en cuenta que hay mucho material que está en stock, que lo tienen que terminar de vender y sin lugar a dudas esto recién empieza, digamos, es el primer paso que esto se haya convertido en ley, ¿no? Pero la resistencia creo que va a continuar. Ya, por ejemplo, las pymes de Córdoba han pedido más prórroga porque dicen que con 1 año no les va a alcanzar. Lo que creo fundamental es entender que acá no hay intereses políticos, no tiene que ver con eso, tiene que ver con una cuestión de ir por detrás de una ley que busca el bienestar de la sociedad. Tenemos índices de obesidad que son alarmantes en Argentina. 6 de cada 10 argentinos tienen sobrepeso u obesidad. Entonces, esto, sin lugar a dudas, que urge políticas públicas. Necesitamos que el Estado intervenga de alguna manera para combatir esto, que es la otra pandemia de la que no hablamos, ¿no? Que es la obesidad y el sobrepeso. Y creo que el etiquetado frontal es una de las herramientas, ¿no? Que nos brinda lo más importante que tenemos como sociedad, que es la información. Yo siempre digo que la información es poder. Si vos sabes, tomás mejores decisiones. Justamente, te voy a mostrar. Nuestro compañero Gastón Cosuta, productor también, salió a preguntarle a algunas personas que andaban por la calle si leían o no las etiquetas, si se informaban de lo que consumían. Mirá lo que contestaban. A ver. ¿Son de controlar en los productos que compran qué contenido de sodio, de sal tienen? Eso no, generalmente controlamos la fecha de vencimiento. Yo por él no le doy mucha importancia a eso. Sinceramente no, pero hay gente que sí. Cuando compra productos, ¿se fija si tienen contenido sal, grasos altos o no? No. ¿No se fija? No me fijo. Bueno. Solamente algunas, tipo manteca, alguna cosa así, pero lo demás nada. No es de fijarse. No me fijo. Bueno, pero ¿qué le parece que haya una ley que obligue a las empresas a poner una etiqueta negra diciendo si el producto tiene altos contenidos? Está bueno, porque hay gente que va, gente grande, que va y compra cualquier cosa porque no hay nada que le marque si tiene grasa o no, si tiene azúcar, lo que fuese. Yo tampoco no soy de fijarme mucho, pero en realidad es muy importante, me parece, para que cada uno sepa lo que está consumiendo, porque por ahí uno ahora la verdad que mezclan tantas cosas y que me parece que está bien. Bueno, la mayoría de las personas decía, no, digamos, no me fijo, yo hago mi autocrítica también, muy pocas veces o casi nunca me fijo. Andrés, ¿vos te fijás en los alimentos, cómo están compuestos, en lo que compras? La verdad que no, sinceramente, pero me parece que uno empieza a comprender y a tomar mayor conciencia de la importancia de poder
chequear esta información. Y si está mucho más visible en un sello, que es un octógono, que ocupe por lo menos el 5% del packaging del producto, va a ser mucho más sencillo. Y me parece que acá hay intereses de juego muy fuertes que hasta el día de hoy se están disputando la agenda. Uno ingresaba a Twitter hace instante nomás y sectores libertarios, entre comillas, están operando en contra de la ley que acaba de ser sancionada, en los sectores de Milei, de Esper en provincia de Buenos Aires y también los cordobeses. Recordemos, ¿qué decían, por ejemplo, algunos de esos tweets? Que como el gobierno nacional y el kirchnerismo iba a prohibir el tigre de Kellogg's o los otros animales de otros productos con exceso de azúcar, excesos de grasas o de sodio. Entonces, hasta el día de hoy, hasta este preciso momento, hay sectores con intereses económicos, políticos y también mediáticos que están jugando muy fuerte para que la ley no se aplique a pesar de que acaba de ser sancionada por una amplísima mayoría. Magalí, ¿veías la encuesta recién? Sí, la verdad que yo tenía esa encuesta y tengo también otra que a ver, realizaron... esto es una pequeña muestrita que hicimos, sí, ¿no? sí. Pero digo, hay muestreos realmente Tal cual. que el dicen... último muestreo que yo leí es uno de la Universidad Siglo XXI que decía que solamente 3 de cada 10 argentinos más o menos tantea y entiende y lee por encima las etiquetas. ¿Qué hacen el 70%? ¿Qué hacen los 7 de cada 10? Y dos cosas. Uno, no se interesan porque no les interesa si consumen o no consumen alimentos con ingredientes críticos. Y otra gran porción de la sociedad compra alimentos creyendo que son saludables. Y ahí es donde está el principal problema. Te doy un ejemplo de lo que pasó con Chile. ¿Sabes dónde se vio más afectada la industria en Chile? En los yogures y en los cereales. ¿Por qué? Porque la gente naturalmente compraba yogures o cereales creyendo que eso era saludable y cuando llegó la ley de etiquetado frontal y vieron que todos los yogures, incluso los light, todos los yogures y todos los cereales tenían etiquetas y no solo 1, 2, 3, dijeron, epa, ¿qué pasó? ¿Qué hizo la industria? No le quedó otra que reformular sus productos porque se arruinaban si no. Tuvieron que reformular sus productos para hacerlos más saludables, disminuir los ingredientes críticos, que le saquen los sellos y que el mercado se vaya regulando, ¿no? Por eso para mí es clave la cuestión de estar informados. Uno ve un paquete verde y dice, lo compro porque es saludable. Bueno, ahí entra en juego otra cosa, Andrés, también creo, y en esto podemos dar cuenta de todos los que vamos al súper. Sí. Digo, el tiempo de compra más o menos en una góndola dicen que es entre 15 y 10 y 15 segundos. Sí, por supuesto. Nos dejamos llevar como muchos aspectos de nuestra vida por las apariencias. Eso es evidente. Pero me parece que hay otros aspectos de la ley que no hay que subestimar y no debemos quedarnos solamente con el sello, ¿no? Que es lo que más se conoce, el etiquetado. Pero hay otros aspectos de la ley que son fundamentales, sobre todo para las nuevas generaciones. Uno que es padre recientemente, que tiene un niño, es claro cómo son influenciables, somos también los adultos, pero los chicos más pequeños también, de cuando se utilizan héroes, deportistas, animales. Justamente, vos estudias mucho el tema, Andrés, el tema de redes sociales y demás. El tema del marketing, el tema de que también la ley reglamente el tipo de marketing. Eso generó mucha tensión, me parece, ¿no? Es uno de los puntos que más generó tensión. Es uno de los puntos que más genera confrontación, porque sin duda que también va a jugar a poder cortar el modelo de negocio. Sin duda que en Chile, por ejemplo, en otros países, al percibir, por ejemplo, esto que decíamos, que no esté más el tigre de los famosos cereales para niños, que se los vende como súper saludables, que te dan energía para poder estar a full todo el día, y en realidad vos sabés que tiene exceso de azúcares, y que vos empieces a saber eso rápidamente, y que no tengas la publicidad engañosa, o con el uso de emociones y la irracionalidad en la compra. Esto sin duda va a afectar al negocio, pero en realidad también lo va a afectar positivamente porque las empresas se van a tener que reconvertir, buscar otros productos más saludables y encarar el negocio por otro lado. Maggie. Sí, yo creo que esto pone las mismas reglas del juego para todos. Porque ¿qué pasaba antes? Claramente primaba el que tenía una mejor estrategia de marketing porque resaltaba en su etiquetado alto en fibras, alto en proteínas y dabas vuelta. Yo hace mucho tiempo que analizo las etiquetas y vos das vuelta a los productos y no podés creer que de todo lo que están compuestos, ¿no? Y cómo un simple atributo que te remarcan ya te hace creer que ese producto es saludable. Por eso la ley también prohíbe que las personas, digamos que cada producto pueda resaltar algún atributo positivo si tenés al menos uno de los sellos. Ejemplo,
tu barrita de cereal tiene un sello que Otro dice... de los puntos también Sí, sí, muy sí, resistidos, sí, digo, totalmente. en el que incluso ayer, cuando se votaba, si bien quizás la gente que nos está mirando no tiene los pormenores del debate, pero hubo muchos legisladores que votaron el proyecto completo, pero se abstenían de votar algunos artículos. Claro, por ejemplo, lo que estás explicando vos. ¿no? Tal cual. Una barrita de cereal, por ejemplo, que dice alto en grasas saturadas, no puede resaltar ningún atributo positivo de esa barrita. Pero yo digo, a ver, los consumidores no somos estúpidos, o sea, si vos sabés que es una barrita de cereal y es alta, dice alta en grasas saturadas, y bueno, esas grasas vendrán de los frutos secos, la consumís igual y no te hace falta que te estén diciendo, no, capaz que esta es menos peor que esta otra. Digo, yo creo que esta ley, en cierta manera, entiende que el consumidor no es ignorante. Estamos frente a un consumidor que sabe leer, que el sello de etiquetado frontal lo va a hacer que se interese un poco más por esto. Si dice alto, ¿por qué dice alto? A ver, ¿dónde? Y generar un poco más de ese interés que es importante, ¿no? Porque lo que mencionaba recién Andrés, que él es padre, tiene un hijo. Él querrá que sus hijos después crezcan en un ambiente no solamente informado, sino en un entorno sano, en un entorno en que las cantinas del colegio tengan opciones saludables como comprar una manzana, un sándwich de pan integral, otras cosas y no un alfajor. Me parece también que hay dos aspectos muy importantes de la ley que no se están difundiendo tanto. Así como se sancionó la ley de educación sexual obligatoria e integral hace unos años ya, también que se sancionó este año la ley de educación ambiental, la ley propone que sea obligatoria la enseñanza de una alimentación saludable en las escuelas. Eso es un aspecto fundamental, sobre todo para las nuevas generaciones. Y al mismo tiempo que en las escuelas no se van a poder vender más los productos que tengan los sellos que advierten sobre excesos de grasas, sodio y azúcares. Entonces me parece que esos otros dos aspectos también hacen a que la ley sea un poquito más integral y que no sea prohibicionista, sino que justamente apele a la educación del consumidor. Bueno, me pongo con algunos de los argumentos que anoche se daban en la Cámara de Diputados, que han venido debatiéndose en muchos medios de comunicación. Lo veíamos en ese resumen que abrí el programa. Pero, por ejemplo, a ver, en su mayoría quienes votaron en contra decían el sello negro es hostil y estigmatizante, o sea, te deja afuera, es como que te marca, te manda, digamos, al muere. O, por ejemplo, dice lo que vos nombrabas recién, los reparos mayormente se centran en que el modelo de sellos negros no muestra los aspectos positivos de los alimentos, los estigmatiza y genera efectos económicos negativos en cuanto a la fabricación y el empaquetado. Antes que hablemos de eso, mira, vamos a ver lo que pasa o vamos a repasar algunos ejemplos de los países que ya han aplicado esta ley. México tiene una ley que se sancionó hace no mucho, está tan nueva como la Argentina. 2020, a ver, un poquito nos asomamos a otros países, a ver la experiencia comparada. ¿Qué dicen en México? Lo que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados es que transitemos a un etiquetado de advertencia. Este etiquetado de advertencia ya ha sido implementado en otros países como en Chile, como en Perú y próximamente en Uruguay. Esto consiste en poner al frente del empaque, de manera muy clara, sellos de color negro en forma de octágono que nos digan o que tengan la leyenda alto en azúcares, alto en grasas saturadas, alto en sodio o alto en calorías. Entonces, a ver, ¿esto se va a poner ya a partir de cuándo o no se va a poner? No, bueno, esto se hace en Chile. Esto es lo que pasa en Chile, ¿no? Y eso es la propuesta que tiene hacia donde vamos ahora, ¿no? Lo que se aprobó ayer es que tengamos un etiquetado de advertencia. En México le llaman etiquetado de advertencia, pero acá se esgrimieron esos argumentos anoche. Hostil, estigmatizante, es como que nos ponen ese sello negro y desacreditan todo lo demás, perjudica a la industria. ¿Qué les parecen esos argumentos que se escuchaban anoche en la Cámara de Diputados? A mí me parece que son argumentos claramente lobiados, si queremos inventar un verbo, por la industria. Invente, no hay problema, estamos en horario. Por la industria, porque, a ver,
O sea, condenamos que un etiquetado diciendo que es hostil, pero no condenamos cuando los etiquetados nos mentían diciéndonos alto en fibra cuando el producto estaba lleno de azúcar. Entonces es como una doble vara, digamos. Me parece que, a ver, es cierto, no comparto los argumentos en contra ninguno. Tengo de todo para decir en argumentos a favor que desde mi punto de vista, digamos, refutan todos los argumentos en contra. Pero para toda esa gente, la mayoría de la gente que estaba en contra de algo, estaba en contra de algo puntual. ¿Viste cuando uno va por el antes que nada? Decir, bueno, implementemos esto. Ok, hay cosas que no te gustan, bótala y la implementemos igual. Después, una cosa... Claro, una ley perfectible. Tal cual. Una ley perfectible que se puede ir modificando, ¿cómo ¿no? haces para poner de acuerdo a toda una Cámara de Diputados? O sea, si este ya se armó así, fue pasando etapas, vamos con este. Porque si empezamos de cero, porque una cosita no te gustó y querés que lo reformulemos, no sale más la ley, digo. Sale ahora y ¿quién dice que futuro se puede ir perfeccionando, no? Lo que mencionaba recién Andrés me hizo acordar a la famosa ley de góndolas. Implementada. Ustedes van a supermercados, van al Pharmacity, ¿y qué pasa con la ley de góndolas? Entonces yo quiero ver con mis ojos dentro de un año, cuando ya se hayan cumplido todos los plazos, que en las cantinas de los colegios no se vendan los alfajores que no se tienen que vender, porque la ley de góndolas no se cumple. ¿Y quién regula que la ley de góndolas no se esté cumpliendo? Yo voy a los supermercados, filmo y digo, ¿no era que esto no se podía? Entonces hay que estar por detrás, así como están vigilando los precios congelados, los precios cuidados y están los inspectores. Quiero que estén igual con la ley de etiquetado a ver si eso pasa, ¿no? Andrés, de los argumentos que se escucharon anoche. Bueno, los argumentos, pensemos que por ejemplo en Córdoba, de 18 diputados nacionales, hubo 2 que no votaron a favor. Tenemos por un lado Zoer El Zucaría, diputada del PRO de Córdoba, que iba de candidata a senadora, perdió a la interna con juez a la Cámara de Senado. Zoer El Zucaría votó en contra. Y por otro lado también tenemos a Baldassi, que se abstuvo. Ahí tenemos 2 de los diputados también. Y hay otra diputada del PRO que también creo que votó en contra. Igual quiero decir que del bloque del PRO la mayoría votó a favor. Por eso yo hice hincapié que esto no es una cuestión... en realidad, sí, en realidad no es una cuestión política para mí, porque no podemos decir... No, definitivamente no. No, Andrés. No, sí, ok, todo es político, pero todo entonces no es partidario. No es una ley del kirchnerismo. O sea, si hay diputados que están lobeados es porque están atravesados por intereses políticos y económicos. Pero no podemos decir que es una ley... De los 22 votantes en contra son todos del PRO. Pero ¿y todos los que votaron del PRO a favor o de Juntos a favor? Por supuesto que es una ley transversal. Si hubo 200 votos a favor, es transversal. Pero de los 22 votantes a favor son todos del PRO. Andrés, te vas a quedar en 22 personas y no vas a pensar en 200 personas que votaron a favor. Sí, claro. No lo transformes en algo político, te lo pido. ¿Cómo no va a ser político esto? No lo transformes en algo partidario. No lo transformes en algo partidario porque esto atraviesa a todos los partidos políticos y incluye a la gente que quiere mejor salud para los argentinos. Y ahí hay gente del PRO, gente de... Yo también creo que tiene, digamos, a ver, coincido con Andrés que todo es político, digamos, no sé si... No es partidario, eso quiero decir yo. No sé si marcar directamente un partido, pero sí, digamos, hace notar que la gente que votó en contra, y sí, digamos, está toda identificada con un partido y que generalmente es el que se pone más del lado de los intereses empresarios. A ver, las discusiones no fueron inocuas en ningún país. No, definitivamente. Fíjate, vamos a repasar, en un ratito vamos a tratar de asomarnos a Chile, pero lo que, por ejemplo, decían los diputados que discutieron esta ley en Chile, hablando de lo que vos presentabas o también lo que pasó y un par de años después cuando se evalúa el impacto que tiene. Lo vemos. La ley de etiquetado en Chile, una medida que restringe productos envasados altos en calorías, grasas saturadas, sodio y azúcar, se ha transformado en un modelo mundial alimentario a 3 años de su puesta en marcha. Desde 2016 en Chile comenzó a regir la ley de etiquetados, la cual consiste en obligar a las empresas a colocar un sello que dice alto en, para advertir cuando un alimento tiene exceso de calorías, sodio, grasas saturadas o azúcar. No fue fácil tener esta ley, no fue fácil tener este sello, que lo elegimos porque un niño de 6 años puede entender lo que está comiendo. Antes las empresas podían poner basura en los cereales, por ejemplo, y a todos nosotros nos dieron cereales llenos de sal y azúcar, porque nuestros padres y madres no sabían que estaban llenos de sal y azúcar, hoy día saben. La ley también considera la prohibición de utilizar animales, figuras o colores que llamen la atención en los envases de los alimentos con los sellos de advertencia, además del impedimento de vender estos productos en colegios.
Chile en este momento tiene las tasas más altas de obesidad, tiene las tasas más altas de infarto al miocardio. Todo eso es porque 30 años atrás tendríamos que haber puesto a trabajar en esto. Antes de saludar a una de las invitadas que tenemos por Zoom, digo, hay una cuestión política en que, y esto es mi opinión, digamos, podemos debatirlo, pero decía uno de los legisladores, no fue fácil, y en Argentina muchas veces se referencia al modelo chileno, incluso mucha gente que está más cerca del modelo liberal siempre referencia, bueno, hasta ahora no tanto con todos los estallidos sociales que tuvo Chile, pero Sí. si no referenciaban, digamos, mucho en Chile, bueno, acá no escuché por parte de cierta ala liberal referenciarse mucho en Chile, ¿o no? Y no, Digo, justamente hoy, por ejemplo, Javier Milei, José Luis Espert en Provincia de Buenos Aires, el liberalismo, entre comillas, está haciendo una campaña abiertamente bajo el hashtag no al etiquetado frontal, esto que veníamos diciendo, de que están haciendo una campaña de que el gobierno nacional está tratando de hacer desaparecer a los animales y a los deportistas y a los superhéroes de los paquetes de los cereales, por ejemplo. Entonces me parece que hay sectores políticos que claramente están vinculados con algunos intereses económicos y que están en contra de una política pública sanitaria. Por lo tanto, tienen una política en el sentido de estar en contra de ciertas medidas que son para la amplia mayoría de la población. Pero mira qué chiquito que quedó ese grupo, porque fíjate, yo vi ayer o antes de ayer fue tendencia, el 10% es cierto, no el el etiquetado, 10% de los- pero de los hago hincapié en diputados. esto otro que decía recién. Para mí, claramente primó el bien común. Primó el bien común y eso habla muy bien de Argentina como sociedad. Porque acá ningún partido político se puso la bandera de el etiquetado frontal es una ley mía. Y eso permitió que hubiera diputados del PRO, de Juntos, del kirchnerismo, y todos opinaban a favor y, digamos, aisladamente a una minoría de 22 diputados en contra. Pero para mí el mensaje positivo es este otro, primo el bien común sin importar los intereses partidarios. Bueno, Sí. mira, te freno ahí, ya vamos a volver Sí, con sí, los sí. argumentos políticos, incluso tenemos para repasar algunas partes de los discursos que se dijeron anoche. Ya tengo la perlita y la chocotorta, si quieren ya la tengo para después, pero la vamos a saludar a la licenciada en nutrición Karina Gribarello, que ya se suma también a esta mesa para ayudarnos a entender un poquito más de qué se trata esta ley, qué es lo que se viene. Karina, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, no sé si querías opinar algo sobre el tema de la cuestión debate político o nos metemos directamente en lo que tiene que ver con la letra o la aplicación de la ley. Bueno, es un poco difícil correrse de lo político porque todas estas cuestiones tienen su tinte y su interés político. Me parece muy interesante lo que marcaba Magalí, esto de que más allá del partido político hay una cuestión de bien común y hoy se pudo ver eso y me parece que es lo interesante, que nadie se tiene que hacer bandera de esto, como así tampoco, por ejemplo, desde el lado de la salud, muchísimas asociaciones, muchísimos profesionales, me incluyo, en movimiento buscando la aprobación de esta ley que tiene que ver con pensar básicamente en lo que comemos y cómo afecta a nuestra salud. Karina, a partir de ahora hay pasos, hay plazos también para Sí. la aplicación de esta ley, cuando se va a empezar a ver y qué va a empezar. ¿Vos crees que realmente va a ayudar a cambiar las conductas? Por sí sola ninguna estrategia resuelve. O sea, hay que ver también, a partir de que aparezcan los octógonos en los envases, que eso va a haber un tiempo de adecuación y para que todos puedan implementarlo, pero ninguna ley por sí sola nos va a dar la solución a un problema de salud pública enorme que tenemos en Argentina y en el mundo, que es la obesidad, y que preocupa mucho la obesidad infantil, porque no se olviden que un niño obeso hoy tiene altas posibilidades de ser un adulto obeso, que en los niños con obesidad hoy, además de tener un estigma y una cuestión que tiene que ver con lo social y con lo psicológico, también sabemos que se deteriora la calidad de vida, que aparecen enfermedades que se veían en adultos. Entonces hay que actuar de alguna manera y creo que esta ley lo que busca es, por lo menos desde lo que yo percibo con el contacto con la gente en el consultorio, es información clara. Básicamente es eso, porque yo no sé si los consumidores están tan informados. Creo que hay tanta información en una etiqueta, en un packaging, que desinforma, confunde. Entonces,
sin dudas que, por ejemplo, para los niños, los personajes en un producto, en un yogur, en una golosina o en un cereal, son un incentivo a la compra, porque los chicos obviamente se ven atraídos por eso y se identifican con la fortaleza o la alegría o todo lo que simbolice la imagen que nos muestra el producto. Y los adultos también, por ejemplo, quienes están dentro de lo que es el cuidado de la salud y quieren comer mejor, si encuentran en una galleta una etiqueta que dice alta en fibras o con componentes orgánicos o 100% natural, bueno, eso tiene un halo de saludable, pero no realmente refleja todos los componentes que tiene el alimento. Entonces, cuán bueno es algo que me aporta fibra, pero que además es muy rico en sodio, muy alto en azúcares. Entonces ahí es donde confunde y las elecciones no siempre son tan a conciencia o como deberían ser. Uno de los puntos, lo charlamos acá antes de que entráramos en contacto con vos, uno de los puntos también que generó rispidez en el debate, como mucho, fue de aquel producto que lleve el sello octogonal negro no va a poder tener destacadas las virtudes, por ponerlo de alguna manera, en letra clara. ¿Te parece bien eso? Bueno, la realidad es que sí, está bien que haya un octógono y no puede haber otra propiedad, porque si no sería un doble mensaje y ahí vamos otra vez al punto de la confusión. Entonces, la claridad, el hecho de que haya un sello negro no implica que absolutamente nadie va a volver a comprar un producto que tenga 1, 2 o 3 sellos. Va a implicar que de repente si lo elijo, sé lo que estoy incorporando. Pero más allá de eso, también nos va a abrir un poco los ojos, porque nosotros tenemos un gran problema que tiene que ver con el alto consumo de alimentos ultraprocesados. O sea, productos que tienen más de 5 ingredientes, que tienen poco o nada de ingredientes naturales y que forman parte de todos nuestros almuerzos, nuestras cenas, los desayunos, las meriendas de los chicos. Entonces han copado la parada. Y si de repente yo me doy cuenta que todo lo que tengo en mi alacena, en mi heladera, está lleno de sellos negros, ¿no me va a hacer replantear un poco qué es lo que estoy comiendo? Los invito a ver, a vos, a nuestros invitados acá en el panel, una de las dudas que se planteaba en un debate en C5N, una nutricionista que estaba en su mayoría en contra. Es raro, digamos, porque la mayoría de las personas, o por lo menos de los nutricionistas que yo he escuchado, han estado a favor, todos, pero planteaba sus dudas con respecto a este proyecto y decía que le falta todavía. Mira, escucharlo y ya lo charlamos acá. ¿Cómo hacemos para, una vez que eso esté en el paquete, interpretarlo, ¿no? De repente tenemos ese paquete que dice que tiene exceso de calorías, grasas saturadas, bueno, no sé, atrás tuyo había una foto, ¿no? Decía también sodio, pero de repente te encontrás con uno que tiene un octógono, pero tiene otras propiedades que son buenas. ¿Qué hago? ¿Lo consumo o no lo consumo? Bueno, a mí eso es lo que me preocupa puntualmente de este modelo de etiquetado de octógonos negros, que es de advertencia, ¿no? Lo que busca es mostrar los nutrientes críticos que están en exceso en un rotulado. El tema es que vamos a ver en una góndola todos los alimentos con rótulos negros, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo para hacer educación alimentaria y explicarle a una persona que lo importante es el patrón alimentario, no consumir 1 o 2 alimentos eventualmente? ¿Y cómo hago para explicarle a una persona que no es lo mismo un queso, que va a tener un poco de quizás de sodio o un poco de azúcar en algún caso, o la leche o lo que sea, con una gaseosa que tiene un montón de azúcar? Los dos van a tener el mismo etiquetado. Ese me parece que es el punto que hay que trabajar un poco más. ¿Lo escuchaste, Karina? ¿Coincidís con eso? Sí. Interesante el tema de lo que plantea la licenciada Pereiro, es el patrón alimentario. Y ahí es un poco lo que yo les decía hace un ratito. O sea, el problema es el exceso en el consumo de estos alimentos y el consumo sin darnos cuenta, o sea, el consumo oculto. Muchas veces, en distintas oportunidades, he hablado de lo que es la sal oculta o el azúcar oculto, porque de repente vos compras un paquete de mayonesa que pensás que solamente es un alimento salado y tiene azúcar, o compras gaseosas que son dulces y tienen sodio. Los panes.
hay muchos nutrientes ocultos y está bueno conocerlos. Pero de todos modos, insisto que es una estrategia que por sí sola no va a resolver la situación y que vamos a tener que trabajar también en cómo hacemos para que la gente vuelva a comer comida real, que Ahora, me parece que ahí es donde está el punto. Cuando se aplique ya en su totalidad esta ley, vamos a entrar a una góndola y vamos a ver toda la góndola con sellos negros, probablemente. Bueno, eso habría que verlo, ¿no? No creo que sea así. ¿No? Igual me quedo con lo que... todos, me quedo pero con lo que sí va a dice haber una Karina. amplia mayoría. Me quedo con lo que dice Karina en esto de que hay que volver a la alimentación real, ¿no? Uno cuando... A ver, el alimento real no tiene etiqueta. Un tomate no tiene etiqueta. Una pechuga de pollo no tiene etiqueta. Digo, frutas, verduras. Que mirá vos cómo las frutas y las verduras son los alimentos más caros cuando vas al supermercado, ¿no? Totalmente. Y si te quieres comprar unas Don Satur, terminas comprando eso porque es lo más barato y no es lo más nutritivo. Es como que ahí se pone en juego también, que creo que esto va a influir mucho en la cuestión económica, ¿no? La gente va a terminar eligiendo, si todo tiene sello, va a terminar eligiendo lo más barato. Cari, me quedan un minutito, unos 30 segunditos, si querés cerrar con algo. Bueno, en realidad decir un poco esto de volver a la alimentación real, de que es un paso que hay que trabajar en muchas otras cuestiones, que tenemos que pensar que lo que comemos determina no solo nuestro peso, sino nuestro estado de salud y nuestra nutrición en general. Entonces no es un tema menor, creo que hay que ahondar, hay que conocer bien, hay que conocer los detalles, tiene que ser todo como mucho más transparente. Y nosotros como profesionales el desafío es tomar el guante y ver cómo hacemos para que esto tenga beneficios y la gente lo utilice como una herramienta y no sea una cuestión para sumar confusión, ¿no? Karina Gribarello, muchísimas gracias por este contacto y sumarte a esta mesa de redacción abierta. Gracias a ustedes, buen programa. Nos vamos a una pausa cortita y ya seguimos hablando de la ley de etiquetado frontal. Ya venimos.